Buenos días, bienvenidos a la Semana Ahora. Hoy es martes 8 de febrero del 2011. Mi nombre es Esperanza Loza y me da gusto darles la bienvenida una vez más a un programa de grupos de familia Al-Anon, este espacio dedicado a dichos grupos. Hoy nos acompañan tres compañeras, Justita, Raquel y Rebeca. Hoy nos van a hablar de los 12 pasos. Estos programas subsiguientes van a estar dedicados a los 12 pasos. Al-Anon se basa en 36 principios y de esos principios los 12 pasos son para la recuperación personal. Vamos a dividirlos en los pasos de 3 en 3. Este programa va a estar dedicado a los 3 primeros pasos. Y para darnos una introducción de lo que son los pasos en general, viene nuestra compañera Raquel. Ella nos va a dar una introducción y posteriormente pasaremos a una descripción más detallada de los 3 primeros pasos. Buenos días, Raquel, bienvenida. Soy Raquel, soy hija y soy esposa de alcohólicos. Durante muchos años, como acaban de escuchar, mi madre era alcohólica, falleció a causa de víctima de la enfermedad del alcoholismo. Durante muchos años consideré que mi madre y mi esposo no me amaban lo suficiente como para ser capaces de dejar de beber. E hice todo lo que quizá todos los familiares de alcohólicos hemos hecho: ruegos, amenazas, chantajes, todo lo que podemos imaginar. Pastillas, medicina, hierbas, casi hasta brujas, para que me enfoqué más en que mi esposo dejara de beber, porque sentía que yo tenía la culpa de que él bebiera igual que mi madre y sentía que debería ayudarlo a que dejara de beber. ¿Okay? En mi recorrido buscando ayuda, encontré una vez en la recién en aquel entonces abierta Soriana de 20 de noviembre, un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, del escritor Joseph Kessel. Y me atrajo poderosamente la atención y lo leí. Pero sí, todo me cayó. Hace una semana lo volví a leer y yo no sé, bueno, sí sé. Lo primero que aprendí en ese libro fue que el alcoholismo es una enfermedad y que yo ni la causo, ni la curo, ni la puedo controlar. Que la Asociación Mundial de la Salud había declarado en Ginebra, Suiza, en 1952, que el alcoholismo era una enfermedad. Hagan de cuenta que yo traía cargando en mi espalda algo muy pesado y en ese momento alguien me lo quitó y empecé a sentir alivio. Me dediqué exhaustivamente a buscar un grupo de alcohólicos anónimos y de ahí un grupo de Al-Anon. Llegué a Al-Anon. Y lo primero que me dijeron después de que el alcoholismo era una enfermedad, que Al-Anon era para aliviarme yo, que yo estaba contagiada de esa enfermedad que es el alcoholismo. No lo dudé, me di cuenta, me dijeron que para poder aliviar mi vida tenía el programa de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos, pero me debía enfocar en los 12 pasos. El primer paso me dice que el alcoholismo es una enfermedad y que yo no puedo, que soy impotente casi como ante el alcohólico, ante él. Y yo me derroté y dije, sí es cierto, yo no voy a controlar una enfermedad, ni voy a discutir que eso no es enfermedad. Que yo estaba contagiada, sí, pues sí, yo veía cómo andaba siempre irritada, enojada, gritona, les gritaba como siempre a las personas más débiles y cercanas a mí, que eran mis hijas. Entonces dije, definitivamente yo debo de sanar, empezar a sanar esa enfermedad, y tengo los 12 pasos para hacerlo. El segundo paso me habla que solo un Dios, el que yo quiera, como yo le llame, me puede devolver el sano juicio. Y también acepté inmediatamente que mi juicio no era sano, definitivamente no, si siempre pensaba mal, de todo y por todo. El tercer paso me habla de entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un ser superior. No lo dudé, la entregué inmediatamente, a lo mejor por comodidad, a lo mejor, no sé, pero la entregué. Quizá un poco
ingenuamente, por así decir, porque no tenía todavía las suficientes bases, pero la entregué así rapidísimo. Dije, ahí está Dios, y la sigo entregando cada día, especialmente en los momentos difíciles que se presentan cada día. Ahí está Dios, tú sabes y tú decides lo que es, lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Y me ha resultado. Luego me dice que haga un inventario moral, un inventario de conciencia exhaustivo de mí misma. Lo hice, la primera vez que lo escuché a un compañero, me dijo, tomen lápiz y papel y hagan una lista de un lado de sus defectos y del otro lado sus cualidades. Yo me acuerdo que tomé una de esas libretitas que había antes de taquigrafía, yo creo que todavía las hay, y está dividida la página en 2 columnas, y de un lado puse defectos y de otro lado cualidades. Uy, rapidito llené toda la columna de defectos. No me dio trabajo reconocer mis defectos, y quiero ser sincera, me tardé muchos años en poner siquiera una cualidad. Era incapaz de ver que tenía cualidades. Ahorita, siendo honesta, también les digo, me sobran dedos de la mano para contar mis cualidades. Me cuesta mucho trabajo. Mis defectos no me da trabajo verlos y reconocerlos y aceptar que necesito ayuda para limarlos un poco, pero para eso estoy aquí en los grupos. Entonces, el 5.º paso me dice que hable con una persona para que yo le diga todos aquellos defectos y cualidades que encontré en mi examen. Y así lo hice, busqué una persona, le llamamos padrino en Alanón, y rápido le solté toda la hilera. Me da risa porque la primera vez que hablé estaba en la Ciudad de México, en Sanborns. Me tardé mucho, estamos en una mesita de esas chiquitas, y fueron muy educadamente y nos dijeron que si ya no estábamos, no, que si ya podían retirar la mesa y podíamos seguir platicando. O sea que me estuve mucho tiempo, más de 2 horas hablando de mis defectos. Pero bueno, me animé y lo dije. No estuvo bien porque no hablé de mis cualidades, pues ¿cómo iba a hablar si no, yo no me veía en ninguna cualidad? ¿Okay? En el 6.º paso, dice, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase nuestros defectos. Y claro que estaba dispuesta, completamente a que Dios eliminase mis culpas. Claro que estaba dispuesta. El 7.º paso me dice que le pida humildemente a Dios que elimine mis defectos y mis culpas. No quiere decir que Él me los va a quitar con uno de sus dedos así por arte de magia y va a decir fuera los defectos y las culpas. Tengo que trabajar yo día con día, minuto a minuto. Pero le pregunté, le dije, Señor, aquí estoy. Se lo sigo diciendo día con día, Señor, aquí estoy, ayúdame por favor a quitarme esto que me está lastimando a mí y a los que me rodean. Porque es a los que, según yo, eran los que debería dejar de lastimar. El 9.º paso me dice que hago una lista de las personas a las que yo creía que había lastimado. Rápido las hice, puse mis hijas, mi esposo, mi mamá, mis hermanas, todo mundo. Fue mi primera lista. Con el correr del tiempo y las juntas en los grupos, me di cuenta que había omitido una persona. A la persona a la que yo más había lastimado sin darme cuenta, era a mí misma. Me hice mucho daño con todos esos defectos de carácter, con todo. La primera persona a la que lastimé enormemente fue a mí misma. El 9.º paso me dice que ofrezca disculpas a esas personas que lastimé. Y no me dio trabajo, no me dio trabajo ofrecerles disculpas a mis hijas, las amo, les pedí perdón a mi esposo, a mis hermanos, a todo el mundo con los que yo había tratado o en ese momento creía que las había dañado, les ofrecí disculpas y me atoré mucho, me costó mucho trabajo ofrecerle disculpas a Raquel, o sea, a mí misma. Me ofrecí disculpas, pero no me perdoné. Me costó mucho trabajo perdonarme a mí misma. Ahora cuando tengo ocasión de hablar con alguna persona que me dice, puedo hacer esto, o quiero hacer esto, o voy a hacer esto, yo le digo, ten cuidado.
probablemente lo hagas y lo disfrutes, pero te va a dar mucho trabajo perdonarte a ti misma. Para mí me dio mucho trabajo perdonarme. Hasta a veces canciones que me venían, yo lloraba así. Y un día me di cuenta que ya no me hacían llorar los recuerdos. En ese momento me di cuenta que ya había empezado a perdonarme. Ajá. Y una de las cosas que me costó mucho trabajo es quitarme el sentimiento de culpa que yo tenía. No sé por qué. No sé por qué tenía culpa de que mi mamá bebiera, ni tenía culpa de que mi esposo bebiera. No entiendo por qué lo pensaba. Ajá. Pero sí sentía muy grande ese sentimiento de culpa. Mi familia política me ayudó también a presentarme, decían, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, era su hijo, su hermano, y pues era el niño bueno, el chico bueno, hasta que esa mala mujer llegó a su vida, o sea yo, y él empezó a beber. Claro que no es así, él tenía la enfermedad desde su niñez, su adolescencia. Claro, cuando ya estaba casado, pues ya era jefe, entre comillas, de familia, ya no lo podían estar diciendo esto hagas o deja de hacer. Sin embargo, sí lo hacían. Entonces acrecentó mucho el sentimiento de culpa que yo traía desde mi niñez, que tampoco sé por qué estoy en el proceso a ver por qué tengo yo sentimientos o tenía tan fuertes arraigados los sentimientos de culpa de que mi madre y mi esposo bebiera. Y no nada más sobre eso, los sentimientos, la culpa no es nada más, no sentía yo nada más por el alcohol. Casi cuando llovía yo decía, por mi culpa está lloviendo. Todo lo que sucedía, que yo veía que no estaba bien, en mi entorno, yo me echaba la culpa y empezaba a analizar qué había hecho yo para que eso sucediera. Se veía una mala cara en mis compañeras o se veía una mala cara en mis hijos, yo decía algo hice y me empezaba a torturar analizando qué había hecho. Bueno, llegué al 10º paso donde me dice que me ponga al día con día, haga un examen de conciencia, un examen de conciencia de mi día. ¿Qué hice bien, qué hice mal y rectifique inmediatamente mi falta? Para amanecer el día limpia. Yo lo veo como un cuarto que yo tengo que limpiar y que cuando hice mi primer cuarto paso era un cuarto, híjole, lleno de tilichero, de polvo, telarañas, cucarachas, serpientes, ratas, no sé qué, y lo quité todo al hacer mi 5º paso, pero luego tuve que continuar limpiándole, dándole todos los días una chainadita, una limpiadita para que no se me volviera a llenar de cucarachas, ratas, serpientes, etcétera. Llegué al 11º paso donde me dice que mediante la oración y la meditación mantenga un contacto consciente con Dios. Yo recé mucho mucho pidiéndole a Dios que dejara mi esposo de beber. Muy ingenuamente, muy tontamente, ¿verdad? Así como una niña que me llegó a pasar, veía una estrella fugaz y decía, ay, cuando llegue a la casa que esté un vestido precioso encima de mi cama. Ay, bueno, era niña, bendita ingenuidad. Y así pedía. Veía a mi esposo que entraba a una cantina y decía, que no vaya a haber bebido. O sea, una tontería, ¿no? Pero me dediqué a hablar con Dios y a decirle, a pedirle únicamente que me ilumine, que me dé luz, para conocer su voluntad y las fuerzas para seguirla. Cuando lo escuché la primera vez, no es difícil seguir la voluntad de Dios. Cuando lo puse en práctica, qué difícil es seguir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que yo tenga malos pensamientos. La voluntad de Dios no es que yo hostigue o no me deje o mal hable o... ¿Sí me explico? La voluntad de Dios es que yo viva según Él me lo tiene, no designado, me lo tiene... Pues sí, designado, que actúe bien, que aplique día a día mi programa de Al-Anon en todas las acciones de mi vida. No nada más con respecto a la vida, sino en todo. Si voy a guisar frijoles, que me encomiende a Dios. Y vaya que sabe hacer frijoles Dios, y me quedan bien buenos. Y al final dice, habiendo experimentado un despertar espiritual después de la vivencia de estos 12 pasos, llevamos el mensaje a todas las personas dentro de los grupos, donde quiera que lo soliciten, y a las personas que aún no conocen que existen estos programas, que el alcoholismo es una enfermedad
que es su persona